Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto para nosotros saludarles desde Aguascalientes, México, desde la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes. Es un honor haber recibido la invitación a estas jornadas nacionales, novenas jornadas nacionales y quintas jornadas internacionales de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua. De nuestro lado, le enviamos un caluroso saludo de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Guillén, y nuestro director académico, el maestro Jaime Damián, primer contacto con estas jornadas. Y aquí su servidora, Gabriela Pirela, que, bueno, les voy a compartir esta experiencia trabajando con neurociencias y a la que he titulado ¿Qué aportan las neurociencias al aula? Bueno, como sabemos, este es un video detonador para un segundo espacio, un segundo momento, poder dialogar y compartir experiencias relacionadas con el tema, escuchar a los demás participantes, ponentes y maestros va a ser muy interesante. Así que amarremos los cinturones, comenzamos y bueno, voy a ir pasando la presentación y vamos a ir hablando. Básicamente de lo que vamos a trabajar en esta sesión, a compartir, tiene que ver con experiencias de algunos principios de las neurociencias aplicados al aprendizaje, aplicados al aula, en experiencias educativas, en metodologías de enseñanza, cómo podemos integrar estos conocimientos, estos hallazgos en lo que es la experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, partimos con esta detonación y vamos a ver a partir de esta experiencia algunos principios, o neuroprincipios, les llamo yo, vinculados, y que son principios ya seguros, probados, porque el campo de las neurociencias todavía se mueve en terrenos de investigación no completamente ciertos. Entonces, estos principios son sólidos y tienen más de 25 años encontrándose más hallazgos que nos permiten afirmar que sí son válidos, que podemos aprender con ellos, que todavía no están en esto en que son pseudociencias o no, que no sabemos. Entonces, por esta parte, me da mucha emoción poder compartir con ustedes estos principios y la experiencia con algunos grupos con los que hemos estado trabajando acá en Aguascalientes. Bueno, en la estructura nos piden identificar un problema, bueno, la mente se abre a muchísimos, pero en esta línea de enseñanza en la que he sido formadora por muchísimos años, y haber recibido la formación en procesos cognitivos, enamorarme del cerebro y su relación con el aprendizaje, básicamente me he interesado por resolver, por aproximarnos a esta pregunta. ¿Pueden algunos principios derivados de las neurociencias incrementar el aprendizaje? Quiero señalar que algunos, porque soy muy quisquillosa en el sentido de que solamente algunos podemos decir a ciencia cierta, probados en literatura, que tienen ya efectos evidentes sobre el aprendizaje y por lo tanto abren un puente excitante de comunicación con la enseñanza. No estamos nosotros completamente alejados de esto. Este puente, esta nueva conexión se crea a partir de que la ciencia empieza a decirnos cosas al aprendizaje. Bien, a lo largo de estos años de compartir experiencias con muchos docentes de todos los niveles, el trabajo que hemos hecho ha sido en aprendizaje basado en proyectos, básicamente eso, y también en investigación-acción, en proyectos de intervención, proyectos escolares. Hemos trabajado con maestros desde preescolar hasta maestría en educación, con experiencias diversas, maravillosas, que estos maestros han compartido a partir de su formación en neurociencias y aula, neurociencias y aprendizaje. Entonces, esta es la experiencia que vamos a compartir. Yo he participado como un facilitador, como un guía en estos proyectos de intervención, donde la comunidad escolar también se ha involucrado en algunos casos.
han hecho tesinas, han hecho proyectos muy enfocados a las necesidades que ellos observan de aprendizaje en el aula. Y también ahora, a partir de esta pandemia, por supuesto, empezar a ver el impacto de algunos de estos principios cuando los trasladamos al ambiente virtual. Esto es más incipiente. Y bueno, para comenzar, una pequeña refrescadita de lo que son las neurociencias. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas diversas que estudian básicamente al sistema nervioso central. Pero también se han especializado y gracias a diversos instrumentos muy sofisticados que ahora pueden observar al cerebro sin ser invasivos cuando aprende, cuando cambia de comportamientos, cuando olvida. Entonces, procesos como memoria, atención, observación, motivación, se pueden ver ahora gracias a tomografías por emisión de positrones, electroencefalogramas y otros aparatos que nos están dando información valiosa en este campo del aprendizaje. Entonces, nos quedamos con ese pedacito. Ellas son muy amplias, pero nos quedamos con el pedacito en que ellas comienzan a decir cosas al aprendizaje y esto es lo que vamos a abordar. Bien, tenemos un cerebro especializado, un cerebro muy especializado, pero integrado a la vez. Tenemos este órgano maravilloso dotado de más de 100.000 millones de neuronas. Es una cifra casi inimaginable, ¿verdad? A mí me cuesta imaginar este número. Pero también acá compartimos que esto no nos hace más inteligentes. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con la inteligencia y con el desarrollo prácticamente se deriva de conexiones, de relaciones entre neuronas. Y entonces podemos tener un cerebro dotado, pero lo interesante es la cantidad de relaciones que podemos hacer. Y en este vínculo de formar nuevas sinapsis, nuevas espinas dendríticas que evidencian el aprendizaje, los maestros tenemos mucho que ver. Somos artífices de convertir un contenido en un objeto accesible a ser asimilado, transformado y usado. Entonces, una sola neurona puede conectar con 10.000. Imagínense ustedes esta posibilidad. Y nosotros por allí, como educadores, posibilitando, detonando actividades que generen mayores conexiones en nuestro cerebro. Finalmente, cada vez que el cerebro aprende algo nuevo, hay un cambio en la estructura, porque cambian relaciones sinápticas, se entretejen muchísimas formaciones sinápticas cuando aprendemos algo y también cuando olvidamos. Ahí existe una poda. Cuando ya no uso, dice el dicho, úselo o olvídelo. El cerebro tiene un sistema maravilloso de economía en la cual lo que no ha sido usado, el cerebro lo va botando, lo va podando. Y siguen naciendo neuronas. Este es otro hallazgo maravilloso en la zona del hipocampo. Siguen naciendo neuronas, no como nos hacían creer que solo mueren. Esto también es un gran hallazgo. Bien, tenemos un cerebro que procesa en forma secuencial. Cuando aprendemos, por ejemplo, cuando veo un objeto, está el proceso de la sensación, es recibir esto del medio ambiente, esto no lo controlo, lo recibo, pero luego existe la percepción, interpreto, la atención, focalizo y la memoria. Para aprender algo hay un proceso secuencial en muchas cosas, pero también tenemos procesos en paralelo. Quiere decir que las neurociencias han descubierto que, por ejemplo, para recordar a nuestra abuelita, el cerebro no está almacenando imágenes por allí guardadas en nuestros surcos cerebrales, momentos específicos como tal, ocupando un espacio, sino que se enciende en paralelo y arma esto que quiero recordar con mi conciencia, esta imagen de mi abuelita, su olor, el tono de su voz, su cabello, lo que hacía con ella. Entonces, tenemos un cerebro tan sofisticado que actúa de forma secuencial y actúa en forma paralela. Mientras más conexiones sinápticas podamos hacer, mejores aprendizajes estamos provocando. Bien, pasamos.
ahora vamos ya entrando, nos ponemos los cinturones a los principios. Con estos principios a mí me encantaría que podamos ir encendiendo la imaginación, esta capacidad cognitiva maravillosa, abrir la imaginación y la acción para verme como maestro, como sujeto, accionando con estos principios. Probablemente algunos de ellos ya ustedes los practiquen. Como maestros sabemos, tenemos un bagaje impresionante. Ahora compartiremos con seguridad algunos principios que van a generar mejores aprendizajes y más motivación en nosotros y mucha más interés en los alumnos. Entonces, arrancamos. Fíjense, aquí tenemos algunos principios. Seguramente ustedes ya, algunos de ellos los conocen. Vamos a dar algunos pasamentos. Uno de los principios en los neurocientíficos que he estudiado, más valioso y que mencionan muchos, es contextualizar. Esto quiere decir que al cerebro le encanta que lo ubiques en zonas conocidas, que tengamos que conocer a nuestra audiencia de alumnos y hablar en este lenguaje que si los conocemos podemos relacionar con su realidad, con algo mucho más significativo que solamente contenidos nuevos. Al cerebro le gusta decir, reconozco lo nuevo, pero lo puedo conectar con esto que tengo. Entonces, contextualizar implica conocer a mis alumnos, conocer sus contextos, de dónde vienen, culturales, sociales, económicos, y poder vincular algunos contenidos, los que se puedan, hay algunos que pueden estar exentos de esto, problemas vinculados a la realidad de ese alumno. Entonces, le estamos pegando al interés y hay una parte emotiva que se detona allí cuando me estás conectando un contenido con algo que tiene un significado para mí. Otro principio muy importante también y casi universalmente compartido por neurocientíficos y neuroeducadores es transversalizar. Significa que dejemos de ver a las materias como islas y el aprendizaje basado en proyectos, en que estas jornadas están tocando mucho, tiene que ver con esto. Este eje significa que podemos como docentes conectar materias y disciplinas para generar mejores aprendizajes. Como al cerebro le encanta integrar, entonces el aprendizaje basado en proyectos es uno de mis favoritos, porque detona aprendizaje social, creatividad, construcción propia, solución de problemas, trabajar en redes. Entonces, transversalizar es una idea que podemos hacer desde primaria. Algunos contenidos se pueden perfectamente vincular. Otro muy conectado con van a ver cómo los principios se abrazan, tiene que ver con crear andamiajes. Lo conocemos como aprendizajes significativos. Como nada viene de la nada, al cerebro le encanta identificar lo nuevo y ¡chum!, conectarlo con una categoría. Nos encanta categorizar. ¿Esto a dónde pertenece? Categoría animal, mamífero, pasado, presente, abstracto. Todo esto, el cerebro lo hace en segundos. Entonces, si nosotros podemos tomar este cerebro reptiliano y generar un ambiente de confianza, podemos saber que cuando detonamos lo que los alumnos traen en sus aprendizajes con un tema nuevo, se genera un ambiente distinto. Conectarlo. Como maestro me da información valiosa, pero el alumno en sí mismo está sintiéndose tomado en cuenta. Hay un estado de confianza que se crea. Entonces, vamos a crear andamiajes en lo que se pueda sacar conocimientos previos. Otro principio muy importante y que la educación tradicional, saboteó en todos los sentidos por desconocimiento, es que la atención como proceso cognitivo básico es un recurso muy limitado. Es un recurso que, como atención sostenida, la que queremos los maestros que nos vean con mucha atención, casi sin hablar, es tan poco el tiempo en que podemos tener atención sostenida que incluso la investigación dice que con adultos no llegamos a más de 18 o 20 minutos. Esto nos tiene que abrir la imaginación para pautas en la clase. Y por supuesto baja. En niños de preescolares 5 minutos, primaria 8 y va subiendo. Estos hallazgos sobre la atención transforman toda esta parte en que el maestro tenía que hablar 2 y 3 horas, como algunos de mi generación conocimos, con pláticas maravillosas, con maestros muy buenos que no conocían esto,
pero el cerebro se cansaba, el cerebro se iba muchas veces de esa plática y se perdían ricos momentos porque no aprendemos de sobremanera escuchando. Esto no es un estilo que le gusta al cerebro, no tanto escuchando. Entonces, hay que construir, hay que generar otros espacios de participación. Otro principio maravilloso que me encanta y relacionado con la atención tiene que ver con el cuerpo. Aprendemos con el cuerpo. Y esto quiere decir que nosotros debemos movernos en el aprendizaje, que el aprendizaje no debe ser estático. Involucra aprender por proyectos, por casos, buscar, investigar, descubrir. El cuerpo está cansado y el cerebro ya no aprende. El cuerpo nos tiene memorias. ¿No les ha pasado que olvidan una contraseña y ponen las manos en el teclado y se acuerdan? Es porque el cuerpo genera estas memorias. Generamos memorias del contexto, donde lo aprendí. Entonces, vamos a usar el cuerpo, estamos invitados a usarlo más en el aprendizaje. Otro principio, menos es mejor que más. Muchos currículums vienen sobresaturados de contenidos. Nosotros como maestros generalmente somos el filtro que decide. Si bien no podemos decir que sí o que no, ¿cómo dosificarlo? Entonces, dosificar aprendizajes, conectarlos para que se transversalicen más como islas implica en seleccionar en una jornada de clase, en una sesión de clase de 1 hora, menos es mejor que más. Asegurarme que lo que estoy enseñando está siendo poco a poco absorbido. Detonarlo en la clase, porque ya vamos a ver que no todo se aprende en el aula. Seguimos con los cinturones y nos vamos a otros principios. Voy a ir un poquito rápido porque solamente tenemos media hora, pero espero que detonen la imaginación de lo que ya hacen y comprobar que funciona. Otro principio del que se ha hablado mucho en los últimos 10 años, mi tesis de investigación tuvo que ver con este principio, tiene que ver con las emociones. Siempre se pensó que el mundo de las emociones estaba desconectado de los sistemas racionales y cognitivos. Y hoy se sabe, gracias a muchas investigaciones, que las emociones funcionan como un filtro, pero más allá de eso son importantes para detonar memorias. Las emociones se generan en el sistema límbico, una parte muy específica, en el hipocampo, donde guardo información en la memoria de corto plazo de trabajo mientras aprendo algo. El hipocampo genera unas memorias maravillosas que pueden ayudar a que esa información viaje a la corteza. Entonces, en esas estructuras, sin profundizar mucho, podemos saber que aprendemos mejor emocionados, que por eso no se nos olvida el primer beso, el primer viaje en tren, el primer, lo que sea. ¿Por qué? Porque estas emociones se guardan muy bien y se vinculan a la parte racional, es un filtro. A la emoción le encanta estar pendiente de este presente vivido y entonces se generan memorias porque hay bastantes imágenes que se producen y le dan fuerza a eso que estoy aprendiendo. Otro principio, en el aula no se aprende todo. ¿Por qué? Porque detonamos cosas y hay un tiempo en que los alumnos tienen que hacer tareas, productos, evidenciar, salen del aula con proyectos, con empresas, con modelos duales, empresariales y abordan su mundo también fuera del aula. A veces haciendo una tarea somos conscientes de algo que no fuimos en el aula. Entonces, detonar estos espacios, estimularlo, es maravilloso para el aprendizaje y tener en cuenta que solo somos como esa trama, como diría este neuroeducador, el doctor Hernán Aldana, de Argentina, que me encanta y del cual aprendo muchísimo. Solamente hacemos una gran trama, entonces estamos diseñando eso. Otro principio bien importante y que por supuesto ustedes conocen, tiene que ver con el repaso. El repaso sigue siendo el rey para aprender las cosas, pero nos invita la neurociencia a hacer repaso activo. ¿Cuántas formas de repaso conocen? El repaso abre la imaginación y puede fomentar que los aprendizajes se guarden más, sobre todo cuando descubro cuál tiene mejor resultado en mí. Esto es un asunto ya personal. Hay gente que repasa hablando, gente que va estudiando caminando, gente como yo que solamente hace mapas mentales, conceptuales, porque aprendo muy visual. Hay gente que enseña a otros, gente que recita y se hace preguntas.
¿Cuántas formas activas de repasar? Miles. Tenemos que pasar esta información a los alumnos. Ellos tienen que conocer esto porque al cerebro le encanta repasar de distintas maneras, se está formando conexiones sinápticas. Otro principio que quiero compartir es que el cerebro se resiste a aprender cosas sin sentido. Y esto tiene que ver con otros principios como andamiaje, cómo transversalizar y cómo contextualizar. Fíjense cómo los principios se van tocando. Entonces, por todos los medios busquemos que los alumnos construyan andamiajes, construyan nuevas relaciones y en las materias quizás más abstractas que a veces no nos explicamos para qué sirve una ecuación diferencial, y sí sirven, buscar ese sentido para facilitar que agarraste mi atención. Bien, otro que me encanta es desmitificando los estilos de aprendizaje, con todo respeto de estos teóricos maravillosos. Los estilos de aprendizaje existen, por supuesto. Son preferencias cognitivas por las cuales aprendo. Básicamente se ha hablado de personas visuales, auditivas y kinestésicas, ¿no? De aprender haciendo, probando, tocando. En varias investigaciones que he leído y he estado persiguiendo, en ninguna afirman que si el maestro conoce el estilo de aprendizaje de su grupo, este alumno aprende mejor. Estos hallazgos son muy interesantes porque hemos perdido mucho tiempo y ha sido casi imposible aplicar test a 40, 50 alumnos, 30 alumnos para observar de serios el estilo preferente de aprendizaje, la combinación que tiene el alumno y adecuar mi clase, mi arquitectura a ellos. Esto es casi imposible. Realmente las neurociencias nos están afirmando que aprendemos mejor con todo el cerebro, con todos los sentidos. Por supuesto, habrá disciplinas, tomando el ejemplo de una ecuación diferencial, en que la vamos a aprender visual, kinestésica o auditiva. ¿Qué piensan ustedes? Es completamente kinestésica. No podemos aprender matemáticas, álgebra o física si no arrastramos lápiz, esta parte psicomotora conectada. Habrá disciplinas más visuales, más auditivas, combinadas, pero aprendemos mejor con todos los sentidos y daremos el enfoque según la naturaleza de la materia, por supuesto. ¿Quién tiene que saber cuál es su estilo de aprendizaje? El alumno, la persona que aprende. El maestro debe intentar facilitar y combinar diferentes estilos, herramientas y recursos que abarquen todos los sentidos, por supuesto, tomando en cuenta la naturaleza de la materia. Otro principio evolutivo que nos permitió evolucionar y estar aquí hoy es el principio de que nuestro cerebro es un cerebro social. Esto implica, como bien diría Vygotsky, que aprendemos con el otro, que aprendemos hablando, que aprendemos de estos intercambios sociales y culturales, de este enseñar a aprender de estas zonas de desarrollo próximo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi enseñanza en primaria fue muy triste. Aprendí en un pupitre sola, en un salón donde casi nadie podía hablar, hace bastantes años, y nunca tuve la experiencia rica de aprender con otro en tríos o en colaboración para resolver nada. Esto es lo que tenemos que desechar de esas pedagogías tóxicas. Vamos a impulsar el aprendizaje en parejas, en colaboración, en tríos, no más de 4, dirían los creadores del aprendizaje colaborativo, los hermanos Johnson. Hay un impacto maravilloso, la inteligencia se expande socialmente. Entonces vamos a incorporar estas herramientas. Otro principio, corto es mejor que largo, tiene que ver con el currículum, con dosificar, menos es mejor que más y corto es mejor que largo. Muy puntuales en la primera parte de la clase, lo más complejo al principio y progresivamente en el resto de la clase. Siempre tomar los primeros minutos de atención del alumno que está más fresco para el aprendizaje más complejo. Y por supuesto siempre va a ser corto mejor que largo. Parar, el maestro interviene y espacios de construcción del alumno sabiendo ya que la atención es un recurso muy limitado y los alumnos deben ser más protagonistas. Otro principio
nos comparten estos científicos, dice, estimule a sus alumnos a tomar notas. Volvemos a la libreta y aquí no es tomar notas nada más en computadora, tomar notas arrastrando lápiz, ahora sí con todos los sentidos, bien kinestésico. Tiene un maravilloso efecto sobre el aprendizaje, el repaso. Porque cuando tomamos nota, estamos reconstruyendo, significando, ponemos lo más importante, hacemos preguntas que son centrales para aprender, pensamiento crítico, propositivo. Enseñemos a nuestros alumnos a tomar notas activas y creativas, a hacerle preguntas al autor, a poner esto que no sé, a creer en el error como algo constructivo, como algo positivo. Y entonces estaremos construyendo mejores aprendizajes, casi casi que obligatorio. Saquen su libreta y a tomar notas, que es algo que dejamos de hacer por tomar fotografías, ¿cierto? Compartimos aquí algunos principios, a ver cómo vamos de tiempo. Quedan ya unos pocos minutos y vamos a ir terminando compartiendo estos principios que nos quedan. Hagan platicar a las neuronas, hagamos hablar a las neuronas. Esto es chéverísimo. Cuando hablamos, nosotros reconstruimos aprendizaje. ¿No les ha pasado que están conversando, platicando y vienen a la mente nuevas relaciones en las que no habían pensado? Esto es porque al cerebro le encanta hablar. Es una buena forma de aprender, más que escuchar o leer, ¿no? Por supuesto, son básicos en el conocimiento, pero cuando hablamos se construyen cosas nuevas. Vamos a proponer estas metodologías y estrategias como debates, discusiones, foros que ahora podemos tener. Pongamos a nuestros alumnos en todos los niveles a platicar, desde kinder hasta doctorado. Otro, el alumno debe venir preparado. Hay una estrategia que me encanta que se llama aprendizaje invertido, la uso muchísimo para eficientar los tiempos. El alumno se prepara en casa con una lectura bien seleccionada, un video, una experiencia, y viene a clase preparado. Me aseguro que esté preparado y en la clase se profundiza. Ese es el segundo momento. Cuando esto sucede, wow, los aprendizajes son más profundos, porque el alumno viene con más dudas, más preguntas, más aventajados y hace mejores preguntas quien leyó del tema, sin menospreciar que cualquier pregunta es buena, como decimos. Esto detona espacios maravillosos. Y al último, el aprendizaje invertido propone un espacio de metacognición de qué aprendí, obstáculos, cómo lo aprendí, qué debo reforzar. Es algo que muchos maestros pudiéramos hacer, es que estudien antes, y seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, estudian antes algo y lo venimos a profundizar en la clase de diferentes maneras. Y para esto no se necesita solo tecnología, ahora la tenemos por supuesto por la pandemia, pero podemos tener aprendizaje invertido sin que tengan que conectarse específicamente a una computadora. Esto es también positivo. Necesitamos un tiempo de reposo. ¿Qué quiere decir? El cerebro, un cerebro humano normal que presta atención por bastante tiempo, necesita un tiempo para asimilar ese aprendizaje. En este tiempo, el procesamiento de la información se llama elaboración, o sea, codifico, entiendo, y necesito un tiempo para tomar conciencia, para equivocarme y para resolver. Este tiempo es un tiempo de reposo que debemos dar en clase, sobre todo en materias y disciplinas duras. Dejemos este tiempo de reposo para preguntas, para equivocarse, sin olvidar que cuando estamos enseñando no le damos todo al alumno, porque si le decimos la respuesta, no, te equivocaste aquí, hazlo por allá, el alumno deja de aprender, y esto es muy significativo. Bien, nos dicen también neuroeducadores, venda su clase, gane terreno a la motivación. Les vamos a decir para qué sirve la clase, qué vamos a ganar con esta clase, en las que se pueda, qué voy a obtener, cómo lo vinculo con lo que ya sé, para qué va a ser útil. Es algo que nos recomiendan. Otro, me encanta porque tiene que ver con la parte socioafectiva de lo que somos, y es despertar y crear estados endorfínicos. La endorfina tiene que ver con una hormona, es una hormona que causa placer, satisfacción, felicidad cuando hago cosas que me encantan. Y este estado se genera cuando el maestro crea un clima afectivo con sus alumnos.
Este clima tiene que ver con desde aprenderme su nombre, de dónde viene, interesarme por él en esta relación socioafectiva. Y ahora que sabemos que esta confianza que se genera permite aprender mejor, aprendemos mejor en confianza que con amenazas o con un maestro que no me toma en cuenta, que casi no me ve. Entonces, esto es que genera un estado de alerta en el cerebro. Entonces, vamos a crear estados afectivos de confianza, de rapport, de este clima, desde lo virtual hasta lo presencial. El último principio que voy a compartir se llama active la motivación. Y es que neurocientíficos han descubierto que tenemos unos 3 neurotransmisores maravillosos conectados con la motivación. El primero se llama dopamina, por eso he puesto DAS, para que se lo aprendan, tomado también de una clase por allí maravillosa de neurociencias. La dopamina es ese neurotransmisor que se activa cuando el maestro me reta, me desafía, me está poniendo un problema distinto y no haga un resumen. Esta dopamina se activa y luego te conecto con el protagonismo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Solo, en parejas o en grupos? Se despierta la adrenalina, que es acción, y se conecta al alumno con un protagonismo necesario en la construcción. Tiene bases y ahora vas a generar, construir, aprender, reflexionar. Cuando los alumnos trabajan de esta manera, el último momento, salieran bien las cosas o no, en el aprendizaje olvidar el error como algo negativo. Viene un momento de serotonina que es como, es placer, satisfacción por lo realizado, felicidad, estar contentos por lo que hicimos. Entonces, DAS es esta fórmula maravillosa en que yo puedo generar motivación si saco mi protagonismo del aula, del centro, y conecto al alumno con este sistema. Al final podemos reflexionar sobre lo que aprendimos. Hay un proceso importante metacognitivo, muy consciente de cómo aprendí, qué no aprendí para seguir. Entonces, la motivación también tiene su estructura bioquímica que nos está diciendo, podemos hacer cosas. Y esto funciona en cualquier nivel, desde preescolar hasta doctorado. No me canso de repetírselos. Bien, vamos cerrando nuestra sesión. Quiero comentarles que logros hay muchos. Me fue muy difícil contestar esta parte. He trabajado con muchísimos grupos. Los logros van desde relatorías, historias de lo que sucede en el aula cuando su maestro fue tocado por algunos de estos principios y transforma el aula. Los alumnos les han preguntado, maestro, ¿cómo es que inventas tantas actividades? ¿Cómo es que hiciste esto tan divertido con la tabla periódica y chicles y caramelos? Y este es un logro que no se puede medir. Es mirar a los maestros contando las experiencias que se atreven a transformar. Hay tesinas, hay aprendizaje basado en proyectos, hay muchos desafíos haciéndose en estudiantes en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta educación superior. Se están haciendo cosas muy interesantes. Quiero decirles que las puedo, si alguien se interesa, compartir, por ejemplo, algunos temas que ellos han abordado en sus tesinas y en sus proyectos, pero la experiencia rica, socioafectiva, es casi indescriptible, más que con fotos, video, narrativas y algunas fotos que les he compartido de mis alumnos aprendiendo. Entonces, aquí les voy a compartir una... Ay, no está aquí la foto. Bueno, quiero, ya para cerrar, comentarles que este espacio de conclusiones y reflexiones pasaría a este segundo momento, que es mucho más rico, a este foro, donde vamos a tener un encuentro. Estoy muy contenta y muy agradecida de haber podido compartir con ustedes algunas experiencias en esta formación de neurociencias y aprendizaje, que ha sido mi pasión. Entonces, yo me despido de ustedes, les dejo mis datos y nos vemos en el próximo encuentro en estas jornadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que está mi correo, por aquí un grupo de neuroenseñando docentes. Estoy a sus órdenes y muy complacida de haber podido compartir. Ahora la riqueza va a ser este diálogo que va a venir
y en el cual estoy segura que me voy a llevar grandes aprendizajes. Muchísimas gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua y en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, les enviamos un fuerte saludo. Hasta luego.